ya las tiene memorizadas, entonces él no va a tener ningún problema con las leyes de Newton. Yo más que todo creo que la clase hoy va a ser bastante teórica. Tal vez tenga tiempo de hacer algún ejercicio, pero es solo porque, digamos, aquí el objetivo es que aclaremos muy bien, digamos, que es cierto la primera ley de Newton y qué no es, porque siempre tenemos que andar respetando la autoridad de Aristóteles. Entonces Aristóteles por más de 2000 años él era el que tenía la razón, entonces ahorita hay que ver, digamos, qué observaciones hace Newton en su primera ley. Y también otra cuestión es si ya empezaron a leer la lectura de Einstein, esa me quedó re bien, porque yo creo que incluso mejor que la misma lectura de Newton, porque Einstein en esa lectura vuelve a hablar de la primera ley de Newton, de la segunda ley de Newton, pero ya con un enfoque moderno, y habla de los vectores, porque ahí ya termina de aclarar de que aunque dos vehículos en su velocímetro diga 60 kilómetros por hora, eso no quiere decir que van a la misma velocidad porque hay que ver la dirección. Entonces lo que sucede el día miércoles pasado estábamos viendo cómo sumar fuerzas para obtener una fuerza neta. Entonces la idea es que si tenemos la fuerza 1 más la fuerza 2 más la fuerza 3, podemos sumar todos estos vectores y ver cuál es la fuerza neta. Entonces ahorita pueden ver que incluso la ley de Newton tiene una previa. Entonces la idea es que tenemos que ver qué hace la primera ley, la segunda ley y la tercera ley. Entonces la primera ley de Newton lo que trata de analizar es qué sucede cuando la fuerza neta es cero. Y esto parece que es una condición fácil de cumplir, pero como vamos a ver el día de hoy, aunque no estemos haciendo fuerza sobre un objeto y un objeto se está moviendo, ahí está presente la fuerza de fricción, el peso del objeto y la fuerza normal. La segunda ley de Newton ya digamos habla de qué sucede si la fuerza neta no es cero. Entonces aquí sí ya vamos a estar hablando algo como que fuerza neta es igual a masa por aceleración, pero aquí en vez de solo darles estas ecuaciones y decir aquí terminó la historia, vamos a estar hablando ya con más detalles todas las conclusiones que tienen estas leyes. Y la tercera ley de Newton que yo creo que la vamos a ver hasta el otro miércoles, aquí digamos siempre andan hablando de que si uno hace una fuerza, uno tiene una fuerza de reacción en dirección opuesta. Entonces esta es el hermano menor de todas estas leyes, no es una ley tan importante, pero siempre hay más de algún ejemplo donde se observa, bueno, uno empuja un objeto y luego el objeto le da a uno una fuerza como de recoil o de rebote. Entonces, dependiendo de la masa que tenga uno, hay veces que esa fuerza de recoil, ve, aquí está María. Sí, aquí yo creo que ya estamos todos, aquí ya solo me faltan Diego y Luis. Entonces, ahorita a ver, vamos a ver ahorita ya que vamos a ver Nicolás. Sí, pobre Diego, pero yo quería hablar con él. Sí la tenía todavía difícil, pero ahorita él no ha votado más cursos. Este es el único que ha votado. Pero yo creo que en los otros cursos sí está participando en las discusiones socráticas. Sí, ve ahorita. Ahorita voy a ingresarla. Yo creo que ahorita ya ha sido la María. Aquí, perdón, pero qué raro que no me salió la notificación de que Diego votó el curso. Ahorita les tuve que mandar un vínculo privado de Zoom porque nuestra clase supuestamente comienza hasta las 9
de la mañana. Entonces ahí por favor díganle también a Majo de que su clase va a empezar hasta las 11. Ah, no, bueno, todavía me sale aquí nominalmente, pero yo creo que dentro de poco ya va a salir el retiro oficial. Ok, entonces, sí, yo creo que todavía tiene una posibilidad remota de ganar el curso, Diego, porque como pueden ver, la presentación final va a valer 30 puntos. Entonces ahí, para algunas personas, eso va a ser lo que les va a permitir ganar el curso. Para otros va a ser una formalidad. Yo creo que todos aquí tienen buena zona. El único que tenía dificultades era Diego, pero con esos 30 puntos podía él todavía salir adelante. Entonces, muy bien. Entonces vamos a continuar con la ley de Newton, con la primera ley. Entonces, una observación que hace la primera ley de Newton, y bueno, esto casi que ni siquiera es observación de la primera ley de Newton, sino cualquier cosa en general, es que si un cuerpo se encuentra en reposo, y lo bueno es que todas las clases las voy a seguir grabando, y ninguna fuerza neta actúa sobre él, el cuerpo permanecerá en reposo. Entonces, esto sí, digamos, es una observación bastante casi que autoevidente, casi que podríamos decir que es un axioma. Pero ahora lo que sucede es que ahora si el objeto está en movimiento, ay María, lo que vamos a ver hoy de la segunda ley de Newton ya está subido en mi U, ahí en las notas del curso. Y esto seguimos trabajando con el documento que subí la semana pasada. Entonces, de nada. Entonces ahora si el objeto está en movimiento y la fuerza neta es cero, entonces se puede pensar que el objeto eventualmente se detiene. Entonces esto era lo que creía Aristóteles. Aristóteles decía, para seguir moviendo un objeto, aunque sea a velocidad constante, hay que seguirlo impulsando porque en algún momento se va a detener. Entonces esta era la idea aristoteliana. Entonces esto era algo también contra lo que tenía que pelear Galileo. Pero digamos la forma como reconcilian esta observación, porque sí, digamos, de hecho, si nosotros empujamos cualquier objeto por más duro que lo empujemos, eventualmente se va a detener, pero el zafe con el que salen Newton y Galileo es que, pero en este caso, la fuerza neta no es de cero, porque hay una fuerza de fricción. Entonces aquí, si realmente queremos ver a la primera ley de Newton, esto otra vez va a ser un comportamiento aproximado o idealizado. Y precisamente, digamos, como uno puede observar que esta ley se empieza a cumplir, es que primero podemos rodar Aquí en el libro utilizan un disco de hockey, pero también, digamos, se puede utilizar una pelota o un objeto, pero lo bonito del disco de hockey es que esa no es una esfera, pero sí, digamos, es un objeto que no tiene tanta fricción con las superficies. Entonces podemos pensar de deslizar este disco. Yo creo que este disco se va a ver solo así, pero la idea era que se viera más como así. Sí, aquí yo creo que se mira medio bien el disco. Entonces, digamos, acá tenemos el disco. Entonces,
Si este disco, digamos, lo tenemos inicialmente con una velocidad constante y si está, digamos, sobre una mesa, digamos, de madera, obviamente este se va a detener, pero la idea es que uno puede pensar, bueno, en vez de usar una mesa de madera, voy a deslizar este disco sobre una mesa de hielo húmedo o mejor aún sobre esas mesas de air hockey que tienen todavía muy poca fricción. Entonces aquí la idea es que tenemos una fricción relativamente alta, entonces no se desplaza tanto el disco. Entonces la idea es que si ya estamos sobre una mesa de air hockey, que son esas mesas bien bonitas, entonces yo creo que vamos a poner acá como que una superficie con menos fricción. Entonces acá lo que resulta es que aunque mantengamos la velocidad constante, este objeto va a tardar más en detenerse. Entonces aquí la idea es que como acá la fricción es menor, el objeto se desplaza más tiempo. Entonces la idea es ir tratando de reducir esta fricción y digamos donde realmente uno puede observar de manera experimental la primera ley de Newton para así que esta velocidad constante se mantiene durante tanto tiempo es que no haya fricción entre el objeto y la superficie sobre la que se están deslizando. Entonces la idea es que bueno, esto no lo voy a escribir con oraciones, pero aquí digamos voy a poner de que si se logra eliminar completamente la fricción, el disco nunca se detendrá. Entonces lo bonito es hacer esos experimentos al vacío. Entonces los experimentos que se han realizado en el vacío o digamos o en la estación internacional han demostrado que sin ninguna fuerza neta actúa sobre el objeto, que éste se mueve con una velocidad constante en línea recta. Muy bien, y esto digamos, si en algún momento vieron ese episodio de Los Simpsons donde Homero estaba en el espacio y luego empezó a comerse las papalinas y luego se dio cuenta de que se iba a estrellar con una colonia de hormigas, como estaba en el espacio y no tenía ninguna fuerza neta actuando sobre él, entonces no había forma de que él se detuviera y después paró, como se llama, estrellándose contra la colonia de hormigas. Pero digamos, generalmente, aunque estas leyes sean muy idealizadas y realmente tengamos que interactuar con la fricción, después podemos decir, bueno, agreguemos esta fuerza neta de fricción y hay formas experimentales de determinar la fricción para cada superficie. Entonces aquí finalmente voy a poder escribir la primera ley de Newton. Y esta es bastante sencilla. Un objeto sobre el que no actúa una fuerza neta se mueve con una velocidad constante. Esta velocidad puede ser cero, o sea, el objeto se puede mantener en reposo y no acelera.
Y digamos, si hubiéramos leído parte del principio, así nos hubiera costado llegar a su primera ley porque primero tiene un montón de demostraciones geométricas, pero posiblemente él cuando hizo esta demostración utilizó la geometría euclidiana. Entonces esto, digamos, la idea de seguir moviéndose, iniciado su movimiento, es lo que se conoce como inercia. Entonces, esto sí es más fácil de cuantificar, porque si tenemos un objeto con un montón de masa y queremos cambiarle su dirección, vamos a tener que ejercer una mayor fuerza. Entonces, la inercia es la tendencia de un cuerpo a seguir moviéndose una vez iniciado su movimiento. Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a poner acá? Vamos a poner algunos ejemplos bien idealizados de la primera ley de Newton. Entonces, aunque tengamos el ejemplo del disco de hockey o de cualquier objeto que vamos a estar deslizando, una bola de billar, aunque una bola de billar ahí sí hacer el análisis de fuerzas es más complicado porque tiene el spin y la rotación. Entonces la idea es que cuando deslizan un disco de hockey, no es que no hayan fuerzas que estén interactuando sobre el objeto, porque ese disco, digamos, va a tener un peso. Entonces va a tener acá un peso W igual a M por G, pero la ventaja es que vamos a tener esta fuerza normal. Entonces esto es como, también pueden ver que aquí ya está en cierta forma estamos mencionando la tercera ley de Newton, porque el objeto está presionando para acá, pero luego la mesa pone una fuerza en dirección opuesta al peso. Entonces aquí la idea es que lo que vamos a tener es que N menos W es igual a 0. Entonces aquí si no estamos aplicando ninguna fuerza externa y si estamos pensando tal vez digamos que este disco de hockey está flotando, hay veces que digamos uno puede hacer unas como mesas donde uno tiene acá un aire para eliminar por completo la fricción, entonces ahí sí ya ese disco se va a estar moviendo con velocidad constante. Entonces acá digamos podemos pensar de que el ejemplo más sencillo de la primera ley de Newton es cualquier objeto en reposo sobre una mesa horizontal. O vamos a poner superficie horizontal. Entonces, digamos, acá hay dos fuerzas presentes, pero están balanceadas. Entonces, aquí obviamente hay una fuerza neta de 0 y el objeto no se mueve. Entonces, aquí, digamos, otra cosa que podemos hacer es, bueno, esto es un poco chanchullo, pero digamos, en algún momento miran esos objetos que tienen movimiento perpetuo, pues el hack que uno puede hacer para que este objeto se mueva a velocidad constante es que uno puede colocar acá como que una pequeña batería. Entonces, digamos, acá podemos tener una fuerza de fricción que se puede medir, es proporcional a la fricción de la superficie y al peso del objeto. Y luego acá uno puede tener una fuerza mecánica o eléctrica. Y digamos, acá seguimos teniendo la fuerza normal, N,
y el peso W. Entonces, digamos acá ahorita, si logramos en algún momento, si el objeto tiene una fuerza mecánica o eléctrica igual a la fuerza de fricción, entonces en este caso la fuerza neta es igual a cero. Entonces acá lo que va a suceder es que el objeto se sigue moviendo a una velocidad constante. Y esto lo dejamos bastante idealizado. Si en algún momento la fricción se vuelve casi cero, entonces no vamos a necesitar de esta fuerza mecánica eléctrica y ahí vamos a tener el caso más puro de la primera ley de Newton. Entonces ahorita, como pueden ver, pues esta primera ley de Newton tiene como primera consecuencia algebraica que hay que hacer un análisis de balance de fuerzas. Entonces la idea es, la primera ley de Newton no es tanto para decir cómo se va a estar moviendo un objeto, sino que cuándo un objeto va a estar en equilibrio. Entonces, cuando un objeto está en equilibrio. Entonces, este objeto va a estar en equilibrio cuando la fuerza neta es igual a cero. Pero acá, como pueden ver, como la fuerza neta es un vector, entonces aquí en realidad lo que estamos diciendo es que la fuerza neta en todas las direcciones debe ser igual a cero. Entonces acá en realidad los componentes de la fuerza neta en cada dirección tienen que ser iguales a cero. Muy bien, entonces acá esto es lo más importante de la primera ley de Newton. Y esto es, digamos, lo que hacen un montón en ingeniería civil cuando están diseñando edificios, están tratando de hacer de su análisis de fuerzas, tensiones y todo. Y el objeto realmente sí queremos que esté en reposo, porque si hay alguna columna que está ejerciendo un peso que no lo estoy contrarrestando, ese edificio se va a venir al suelo. Entonces la idea, la condición de cuerpo en equilibrio, es que determinemos todas las fuerzas, F1 más F2 hasta la última, y esto también incluye, digamos, las fuerzas sísmicas, que no siempre están presentes, pero si en algún momento surgen, uno tiene que tener ahí unas medidas para contrarrestar esas fuerzas sísmicas. Yo creo que aquí lo puse demasiado matemático, solo vamos a quitar acá los subíndices. De eso le estoy poniendo esto porque en los libros de física les gusta decir, bueno, la suma de todas las fuerzas tiene que ser igual a cero. Entonces, ¿esto qué significa? Si nos vamos en la dirección de X, entonces aquí todas las fuerzas tienen que sumar cero. Entonces quiere decir que si en algún momento tenemos, digamos, una fuerza de 2 acá y una fuerza de 3 en X, para que no haya movimiento en X, necesito tener una fuerza de 5. 1, 2, 3, 4, 5. Si vamos a ponerla así. Aquí estamos bien. Entonces vieron, esta fuerza 1 tiene que contrarrestar a la fuerza 2 y a la fuerza 3.
Y también, digamos, todas las fuerzas en Y tienen que sumar 0. También tendríamos, digamos, que ver las fuerzas en 3 dimensiones, pero aquí no nos vamos a meter a 3 dimensiones. Entonces la idea es que si acá tenemos una gran fuerza de esta magnitud 4, esta la puedo contrarrestar con una fuerza en dirección opuesta, o puedo contrarrestarla, digamos, poniendo acá una F5, una F6 y una F7. Entonces acá lo que pueden ver es por qué van a estar contrarrestadas todas estas fuerzas. F1, si la medimos, mide 1, 2, 3, 4, 5. Menos 5,0. F2. Sí, F2 la tengo acá. 1, 2, 3, 4. Vamos a poner esta en 3. La voy a poner un poco más corta porque si no, ahí ya vamos a tener segunda ley de Newton presente. Si pongámosla así. Entonces, F2 nos va a medir 0,3. F3, ahí la tengo como 0,2, algo, pero puedo también recortar un poco. Pero esto lo tengo un poco incorrecto porque es componente horizontal. 3,0, 2,0. Entonces vamos a borrar esto un poco para que quede exactamente en 2. Y luego, digamos, voy a tener F4. F4 sí es 0,3. Ahora F5, F6 y F7 son la misma fuerza. Entonces aquí la idea es que si sumo todas las fuerzas F1, F2, F3, pueden ver de que estas ya nos dan 0,0. Entonces en X estamos balanceados. Y si sumo las otras 4 fuerzas, 3 menos 1, 2, 3 menos 1, 2 y 3 menos 1, 0. Entonces pueden ver de que este 0 no es un 0 número, sino es un 0 vector. Entonces la idea es que tengo que tener 0 en ambas direcciones. Entonces, esta primera ley de Newton la quería terminar, como se llama, con un problema de cómo colgar una estrella, pero yo siento que ese problema está más adecuado para que lo trabaje en clase. Porque, digamos, la idea es que generalmente como uno mantiene un objeto en equilibrio, es con una, ¿cómo se llama? Con una sola cuerda, pero el problema es que con una sola cuerda me estoy arriesgando de que, digamos, venga una ráfaga de viento y luego, digamos, este objeto se esté moviendo de manera horizontal, como una especie de péndulo. Pero aquí, digamos, pueden ver que otra vez el balance de fuerzas está con que la fuerza de tensión es igual al peso del objeto. Es una forma más segura de que este objeto no se mueva, es colgarlo con 2 cuerdas. Entonces acá tengo una cuerda que tiene una tensión 1 y una cuerda que tiene una tensión 2. Y luego, digamos, acá vamos a tener la estrella. Entonces vamos a colocar acá la estrella. Pero sí, esto definitivamente no lo voy a hacer el día de hoy porque sí hay que hacer un poco de álgebra. Entonces eso lo vamos a dejar para otro día. Entonces aquí la idea es que cuando el análisis de la primera ley de Newton se complica más, pues como pueden ver estas fuerzas de tensión ya no son ni horizontales ni verticales, sino que van en diagonal. Entonces acá vamos a tener que encontrar la componente T sub 2x, la componente T sub 1y, y luego, digamos, vamos a tener acá T sub 2y y T sub 1, no, este es T sub 1x. Entonces, aquí sí vamos a tener algo bastante complicado.
Entonces, esto sí prefiero mejor que lo trabajemos en clase. Porque aquí como van a ver cómo encuentra uno las componentes, hay que ver qué ángulo están formando estas cuerdas digamos, ya sea con la estrella o con el, ¿cómo se llama? O con el techo. Entonces la idea, entre más tensa esté la cuerda, va a pasar porque el objeto es más pesado y lo que van a ver es que entre más pesa esta estrella, este ángulo va a ir aumentando. Entonces se va poniendo más vertical para aguantar con el peso del objeto. Entonces acá vamos a tener que balancear las dos tensiones en Y con el peso y luego en X se balancean las tensiones en X de cada uno de estos objetos. Entonces este ejemplo todavía no lo voy a hacer, pero estoy haciendo aquí mención de ya digamos en realidad en donde la primera ley de Newton es bastante útil para análisis de estática. Entonces uno quiere tratar de mantener todo, de que no se mueva y pareciera que es fácil que un objeto se deje de mover, pero como en cualquier momento pueden surgir cualquier fuerza neta externa, una ráfaga de viento, un niño que quiere jugar con el adorno o cualquier otra cuestión. O incluso hay veces que el calor hace que estas cuerdas, ¿cómo se llama?, se alarguen y cambien ahí su tensión. Entonces, obviamente sí tenemos que analizar bien cómo garantizar de que este objeto no se mueva. Entonces, voy a empezar con la segunda ley de Newton. No creo que la termine hoy porque la segunda ley de Newton obviamente tiene más detalles porque ahora vamos a estar viendo objetos con movimiento acelerado. Entonces aquí, digamos, vamos otra vez a tener que ver el movimiento parabólico, la caída libre. Y acá, digamos, yo creo que los movimientos en caída libre no los voy a presentar porque volver a hablar de peso, ¿para qué? Entonces ahorita, digamos, vamos a ver cuál es el contraste entre la primera ley de Newton y la segunda ley de Newton. Entonces con la primera ley de Newton teníamos esto. Si la fuerza neta es cero, el objeto se mueve a velocidad constante. Entonces otra vez voy a volver a graficar el disco de hockey, solo porque ahí no hay rotación. Con el análisis de la bola de billar, sí, ahí no me quiero meter tanto. Entonces aquí, digamos, la idea es que estamos deslizando este disco. Ahora, curiosamente, en los Juegos Olímpicos de Invierno hay un juego donde uno tiene que tirar un disco, pero ahí lo que uno hace es que con los cepillos uno va aumentando la fricción del hielo para que se vaya deteniendo el disco. Entonces es un deporte relativamente aburrido, pero lo interesante es ver ahí cómo ellos cepillan la superficie para que el objeto del disco eventualmente se detenga. Entonces, digamos, esto es lo que hace la primera ley de Newton. Entonces tengo acá una velocidad constante, la fricción es casi cero, entonces mi velocidad sigue constante y luego acá la velocidad sigue constante. Vamos a poner acá un poco más de detalle para que se mire de que sí estamos sobre una mesa. Entonces la idea es que si se aplica una fuerza horizontal constante al disco en la dirección del movimiento,
entonces la fuerza neta es constante. Aquí sí vamos a trabajar con fuerzas netas constantes, porque si la fuerza neta deja de ser constante, ahí tenemos que empezar a utilizar cálculo para ver cómo va cambiando el movimiento de ese objeto. Entonces ahora lo que sucede es que mientras la fuerza actúa, la velocidad del disco cambia a ritmo constante. Vamos a decir acá, como ya sabemos, el movimiento voy a esperar que pase ese helicóptero. Entonces, es decir, el disco se mueve con aceleración constante. Muy bien. Por lo que los vectores de aceleración y fuerza tienen la misma aceleración, tienen la misma dirección. Muy bien, entonces ahí está cómo se mira este movimiento. Voy a tener que cambiarlo un poco, entonces digamos acá vamos a tener digamos a alguien empujando el disco o pegándole con ese paro que uno utiliza para el air hockey. Entonces viene aquí alguien y le impone una fuerza neta. Entonces la idea es que aquí la vamos a tener ahora una aceleración y tal vez digamos vamos a decir que inicialmente tenemos una velocidad muy pequeña. Entonces ahora lo que resulta es que mi nueva velocidad en este punto va a ser velocidad más esta aceleración por el intervalo de tiempo. Entonces lo que vamos a ir viendo, yo creo que este disco lo hice un poco más pequeño. Estoy siendo muy relativístico. Entonces acá sigo manteniendo la aceleración, pero ahora mi velocidad va a ser más grande. Entonces si mantenemos el tiempo uniforme, entonces ahora este disco va a estar un poco más lejano. Voy a ir haciendo el círculo del disco más pequeño para que se mire bien qué está sucediendo. Entonces acá seguimos manteniendo la misma aceleración. Entonces ahora acá la velocidad va a ser todavía más grande y el disco cada vez se va a ir alejando. Ustedes pueden ver que al principio avanzamos muy poco y cada vez estamos avanzando más. Entonces, generalmente como vemos la segunda ley de Newton es que decimos de que F, A y B tienen la misma dirección. Pero lo interesante de este deporte de air hockey es que tal vez ustedes que quieren anotar si quieren empujar este disco, pero si tenemos acá otra persona y esta persona les quiere mandar el disco de vuelta, entonces esta persona lo que va a hacer es golpear el disco en dirección contraria a la que ustedes están golpeando. Entonces acá vamos a poner de que si se invierte la dirección de la fuerza sobre el disco también tiene una velocidad, también tiene una aceleración. Yo voy a decir que el disco tiene una aceleración en dirección contraria a la velocidad. Entonces acá lo que va a pasar es que
como la aceleración está en contra de la velocidad, voy a decir acá la rapidez, o voy a decir que la velocidad disminuye. Y eventualmente el disco se va a detener. Y va a cambiar de dirección. Muy bien. Entonces ahora acá lo que sucede es que tenemos a este disquito y ahora vamos a poner que lo vamos a poner un poco más pequeño. Entonces podemos decir que al principio tenemos una gran velocidad, pero ahora lo estamos como que tratando de detener. Entonces ahora vamos a tener una aceleración en esta dirección. Les vamos a decir que ahora la fuerza neta va en esta dirección. Entonces ahora lo que sucede es que lo estoy disminuyendo como 1 o 2 unidades que en cada momento. Entonces ahí decimos que este está en 1, 2, 3, 4. Y ahora mi velocidad va a ser como de 3. Y ahora esto lo estoy haciendo muy aproximado. ¿Por qué? La idea es ir viendo cómo la velocidad va disminuyendo. Luego mi velocidad va a ser ahora de 2. Luego va a ser de 1. Y eventualmente el disco se va a detener. Y si continúo con este análisis, lo que va a pasar es que eventualmente mi velocidad va a cambiar de dirección. Vieron, entonces esto está bien interesante porque ahorita ya tenemos que modelar esto con una nueva ley. Entonces, ¿qué es lo que hace, digamos, la segunda ley de Newton de manera así bien breve? Una fuerza neta cambia la velocidad desde un objeto. Entonces, este cambio puede ser de que, digamos, puede aumentar la rapidez, puede disminuir la rapidez o solo puede cambiar la dirección. Muy bien. Entonces, ahorita necesitamos ver realmente cómo es que, cuánto va a medir esa aceleración. Entonces, la idea es que yo creo que voy a escribir ya la segunda ley de Newton. Aquí tengo unas cosas un poco incorrectas en el documento. Y después vamos a ver aquí más detalles. Es que hoy sí hay un montón de palabras. Entonces, acá dice que la segunda ley de Newton, que si una fuerza neta actúa sobre un cuerpo, este se acelera. Entonces, la dirección de aceleración es la misma que la de la fuerza neta. Y esta se expresa de manera más breve si la masa del objeto es constante. El vector de fuerza neta
es igual a la masa del cuerpo por la aceleración. Entonces, hay un montón de texto, pero digamos, aquí la idea no es solo verlo de manera matemática, sino que aquí finalmente tenemos la más importante de todas las leyes de Newton. Esta realmente es tan poderosa que hasta esta incluye la primera ley, porque dicen, bueno, si la aceleración es de cero es porque la fuerza neta es cero, entonces el objeto se va a mover con una velocidad constante. Aquí ingresó Luis. Muy bien, entonces continuemos. Entonces, aquí vamos a ver con más detalle qué significa esta segunda ley de Newton. Entonces, aquí la idea es que la segunda ley de Newton tiene varias observaciones. Entonces, la primera observación es que voy a poder saber qué tanta masa tiene un objeto. Entonces, aquí la idea es que la razón entre la magnitud de la fuerza neta y la magnitud de la aceleración se conoce como masa inercial. Y esto también va a estar en la lectura de Einstein. Ahora, lo que me gusta de Einstein es que lo escribe de una forma bien bonita. Pero es que también en esa lectura no hay que hacer ningún ejercicio aplicado de física. Entonces, la idea es que aquí pueden ver de que si tenemos dos objetos y para uno estoy usando mucho más fuerza para darle una aceleración, digamos, de 1 metro por segundo, entonces al que le estoy aplicando más fuerza va a ser un objeto más masivo. Entonces aquí es donde se mira realmente por qué la masa, digamos, es una inercia y por qué los objetos más masivos se resisten más a que sean movidos. Entonces, los objetos más masivos tienen una mayor inercia. Entonces, esta ecuación, como van a ver, fuerza es igual a masa por aceleración, se puede escribir en realidad de tres maneras, porque tenemos tres variables. Entonces, puedo decir que mi masa es igual a mi fuerza neta dividido la aceleración, o puedo decir que la aceleración, obviamente esto con magnitudes, porque ya división entre vectores no es permitida. Acá voy a tener que la aceleración es igual a la fuerza neta dividido la masa. Entonces, esta yo siento que va a ser la forma más útil de la segunda ley de Newton porque vamos a tener una idea relativamente buena de cuánto es lo que estamos aplicando de fuerza, sobre todo si esa fuerza neta es igual al peso. Y luego también podemos medir, digamos, la masa de un objeto de manera indirecta. Entonces puedo saber, bueno, de cuánto espero que sea esta aceleración. Entonces lo bonito de acá es que aquí pueden ver también que entre más masivo es el objeto, si F neta es constante, entonces un objeto más masivo acelera menos que un objeto más ligero. Entonces ya tenemos, digamos, un montón de observaciones que podemos hacer. Entonces, bueno, yo creo que ya tenía esta observación. Cuanto mayor sea la masa del objeto, más se resiste el cuerpo a ser acelerado. Bueno, vamos a escribir esto. Es lo mismo que decir inercia, pero
pongamos mejor también esta observación, aunque esté un poco redundante. Cuanto mayor sea la masa del objeto, más se resiste un cuerpo a ser acelerado, por lo que se requiere una mayor fuerza para moverlo. Muy bien. Entonces, digamos, aquí en este documento puse un ejemplo. Entonces, digamos, como ejemplo puse acá, digamos, una pelota de tenis o, digamos, una pelota de béisbol. Y, digamos, una pelota de boliche. Y estas pelotas son relativamente aerodinámicas. No sé exactamente cuál es la masa de una pelota de béis, pero le calculo que está como alrededor de media libra. Estamos hablando como, no sé, tal vez unos 0.20 kilogramos. Y luego, digamos, la pelota de boliche, esa pelota de boliche ya pesa como que unas 10 libras, si no es que más. Entonces, digamos, si ustedes quieren lanzar una pelota de béisbol, la pelota de béisbol la pueden lanzar con una aceleración bastante alta y esta eventualmente va a obtener mayores velocidades. Entonces aquí podemos hablar de velocidades de que la pelota de béisbol alcanza de 150 kilómetros por hora con relativa facilidad. Entonces si le decimos al pitcher, bueno, ahora no lance, digamos, una pelota de béisbol, sino una pelota de boliche, como esta sí, yo creo que es fácil, 10, 15 veces, unas 20 veces más masiva que una de béis. Entonces aquí la aceleración va a ser mucho menor. Entonces aquí la velocidad va a ser muy baja. No sé cuál es la velocidad que alcanzan las bolas de boliche, pero calculo que tal vez digamos unos 30 kilómetros por hora. Y aquí yo creo que encima de todo estas pelotas de boliche las lanzan con una mayor fuerza que una pelota de béisbol. Incluso hasta pueden ver, utilizan una superficie con una fricción bastante baja para que se pueda lanzar más rápido, con mayor velocidad la bola de boliche. Entonces ahí pueden ver, digamos, los ejemplos. Ya, digamos, si quieren todavía lanzar algo más pesado como una bala de cañón o una pelota que es de piedra, esa prácticamente ni la van a poder mover. Entonces esto es lo que ilustra también la segunda ley de Newton y les da una idea de, bueno, cómo pueden medir la masa de un objeto. Entonces, ¿qué es lo bonito de la segunda ley de Newton? De que la definición ¿cómo se llama? F es, bueno, esta no es la definición, es la ecuación. F es igual a m por a, permite calibrar balanzas de resorte. Porque aquí la idea es que si saben cuánto mide un kilogramo, cuáles son los objetos que miden un kilogramo, uno puede ver qué tanto se comprime o estira el resorte con un kilogramo. Entonces esas balanzas de resorte, digamos, son como esas balanzas con las que miden mariscos en el mercado o las balanzas que tienen para medir papel reciclado. Entonces ellos pueden ver, digamos, qué tanto se estira este resorte
Entonces la idea, si tienen un objeto con masa desconocida, pero luego digamos el resorte se estira como 3 veces, entonces aunque no conozcan cuánto es la masa de este objeto, pueden decir, bueno, si con 1 kilogramo se estiró L y con esta masa desconocida se estiró 3 por L, entonces aquí podemos decir que la masa es igual a 3 kilogramos. Aunque aquí en realidad también están usando indirectamente el peso, pero ahí digamos pueden ver cómo, sabiendo digamos cuáles son las fuerzas externas y qué tanto se estira un resorte, uno puede encontrar la masa del objeto. Otra forma como pueden hacerlo es si sabemos que el primer objeto tiene masa conocida, entonces lo que hacemos es que medimos cuánto acelera el primer objeto de masa conocida. Al segundo le aplicamos la misma fuerza externa. No sabemos cuánto es su masa, pero podemos medir qué tanto más se acelera. Entonces aquí la idea es que podemos igualar estas dos fuerzas. Y luego, digamos, aquí puedo hacer un montón de relaciones. Puedo decir, bueno, si conozco la masa de los dos objetos, puedo saber qué tanto se va a acelerar el segundo objeto. Pero si no conozco la masa del segundo objeto, pero sé cuánto aceleró cada uno de estos, puedo determinar cuánto es la masa del objeto desconocida. Entonces aquí, como pueden ver, casi que la segunda ley de Newton es más una ecuación de contabilidad y una ecuación que nos permite hacer varios cálculos de manera bastante sencilla, midiendo cuestiones sencillas. La otra cuestión que tiene la segunda ley de Newton es que esta finalmente nos da las unidades de medición, porque la primera ley de Newton solo decía, bueno, nos movemos con velocidad constante, pero ¿cuántas son las unidades de la fuerza? Entonces, la segunda ley de Newton nos da las unidades físicas de la fuerza. Estas ya las había mencionado el día miércoles, pero voy a volver a hablar de ellas porque aquí tenemos, digamos, una relación. Entonces, la masa en sistema SI está dado en kilogramos. La aceleración ya vimos que está en metros divididos segundos al cuadrado. Entonces, aquí justifico por qué las unidades de fuerza son tan extrañas. Tenemos en realidad que medir masa, longitud y tiempo. Entonces la fuerza está relacionada con la longitud. Bueno, vamos a poner acá con la masa, la longitud y el tiempo. Muy bien. Y acá podemos ver realmente qué significa acá, digamos, un newton. Entonces un newton, vamos a poner acá, es la cantidad de fuerza neta que proporciona una aceleración de 1 metro por segundo a un cuerpo con masa de 1 kilogramo. Muy bien, entonces ya estamos bastante bien. Pero antes yo creo que voy a ver cómo estamos de tiempo. No sé si me va a dar tiempo de hacer un ejercicio, pero la otra idea, la otra gran ventaja que tenemos de la ley de Newton es que no solo podemos sumar masas, sino que también, no solo podemos sumar fuerzas, sino que también podemos sumar masas. Porque, digamos, hay veces que lo que estamos tratando de hacer es, ya sabemos cuánto va a estar acelerando un objeto, pero queremos colocar encima de este objeto otro objeto. Entonces pueden pensar, digamos, tenemos una carreta o adentro del carro vamos a colocar
van a haber pasajeros o mercancía. Entonces, obviamente, digamos, vamos a tener este problema relativamente complicado de M1 con M2. Y luego que lo que queremos hacer es, si sabemos que cuál es nuestra fuerza neta, queremos preguntarnos ahora de cuánto va a ser la aceleración. Entonces lo bonito de esta propiedad aditiva que tiene la masa es que podemos decir que la masa del objeto compuesto es M1 más M2. Entonces acá nuestra ley de Newton, segunda ley, se ajusta para que tengamos M1 más M2 por A. Entonces esto es bien bonito porque esto es lo que esperamos. Si el objeto le agregamos más masa, entonces obviamente esa aceleración va a disminuir. Ahora con este problema sí realmente hay que tener más cuidado porque si en algún momento entre estos dos objetos la fricción es muy baja, entonces es posible que esta segunda caja se caiga, o si ya digamos uno hace una fuerza neta no en esta dirección sino como que en una dirección diagonal, puede en algún momento uno botar la segunda caja. Pero igual ahí, digamos, uno puede prepararse con vectores para analizar estos movimientos más complicados. Ustedes vieron qué bonito. Y de hecho, digamos, aquí se puede ver realmente que cuando estamos midiendo la masa de un objeto, lo que estamos haciendo es que estamos sumando la masa de todos los átomos y partículas que componen el objeto. Entonces, en vez de ponernos a sumar partícula por partícula, ya sumamos como que una cantidad compuesta. Entonces, aquí, digamos, creo que solo tengo que hacer una observación de que la primera y las primeras y segundas leyes solo son válidas en marcos de referencia inerciales. Entonces aquí lo que me refiero con un marco de referencia inercial es que tenemos velocidad constante. Entonces aquí, digamos, lo que se hace es que se asume que el marco de referencia de la Tierra es inercial, aunque estrictamente no lo es. Por la rotación y por el movimiento orbital. Veamos cómo estamos de tiempo. No creo que les voy a preguntar ahorita. ¿Quieren hacer un pequeño ejemplo o lo dejamos pendiente hasta la siguiente clase? Porque si no quiero desperdiciar este ejemplo. Y aquí sí estoy viendo que, digamos, están más callados que cuando estamos de manera presencial. Entonces, tal vez el ejemplo lo dejamos para la otra semana. No es un ejemplo. ¿Sí? ¿Qué dijiste? Yo creo que Inés. ¿Y qué fue lo que dijiste? Muy bien. Entonces yo creo que ahorita ya hicimos bastante por el día de hoy. Fue una clase un poco aburrida porque solo definiciones y muchos ejemplos con la mesa de hockey, pero dejemos, digamos, los ejercicios para cuando regresemos a la universidad. Yo creo que ya esta semana van a dejar de estar haciendo escándalo. Y espero que la discusión socrática la podamos hacer en